Freddy, a ver, explícame qué sentido tiene este discurso en Davos, donde precisamente es un foro de la libre empresa, ¿no? Perdón, no escuché. Que digo, en Davos es un foro donde todos piensan lo mismo que Milei. Sí, absolutamente. Porque es justamente la convocatoria a lo más granado del empresariado mundial. Creo que allí no debe haber absolutamente nadie que se plantee la socialización de los medios de producción, por ejemplo, que fue uno de los nudos de su intervención. Ahora, curiosamente, la estrella de Davos el año pasado, el anteaño, fue el primer ministro, el secretario general del Partido Comunista Chino. Fue la estrella, que fue recibido con alfombra roja, porque hoy nadie podrá decir que en el sistema chino rige el sistema comunista. Es un capitalismo absolutamente dirigido por un Estado y que ha tenido un desarrollo espectacular. Desde la larga marcha de Mao Zedong en el 49 hasta ahora, incluso ha crecido hasta la estatura de los chinos, porque ahora se alimentan. Y antes el 80% de la población vivía en el campo. Pero podríamos decir 1000 contradicciones. A ver, después de la crisis del 29-30, que fue un crack que colapsó el sistema que él hoy enaltece, porque era el patrón oro, la supuesta etapa de la riqueza y demás. ¿Cómo salió la primera potencia del mundo? ¿Con qué política? Con la política de Keynes, keynesiana, que era una política claramente intervencionista con participación del Estado que movilizaba la economía y se constituyó en el periodo de crecimiento más grande de la historia de los Estados Unidos. Y la convirtió sin duda alguna en la primera potencia del mundo. Es tan contradictorio lo que dice, es tan absurdo que desde el punto de vista filosófico tampoco resiste el menor análisis. Porque la teoría de Rothbard, al cual él se basa, y la escuela austríaca, no se aplicó absolutamente en ningún lugar del mundo. Y lo que él hoy pretende aplicar acá no tiene nada de eso, sino que tiene un plan de ajuste ortodoxo, tradicional, como ya hizo Martínez Dios en su momento y Menem Cavallo en otro momento. Ahora, Freddy, independientemente de eso, ¿esto se refleja en el proyecto que mandó al Congreso o no? Absolutamente no, porque si hay algo más contrario a la libertad, a la ley y a la Constitución es el decreto de necesidad de urgencia. Lo dicen los constitucionalistas que lo votaron públicamente, Sapsay, por ejemplo, que el decreto de necesidad de urgencia es inconstitucional. Si vos hablas entonces que tiene que haber un Estado de Derecho en el sentido sustancial, legitimidad de origen del poder, división de los poderes, bueno, la división de los poderes es totalmente avasallada, porque el decreto de necesidad de urgencia intenta invadir competencias que son propias del Parlamento, impuestos, por ejemplo, donde deroga una cantidad de normas importantísimas, por ejemplo, la ley de promoción industrial. Entonces, todo lo que dice es contradictorio, porque además lo que está haciendo es el fortalecimiento del llamado estado de excepción, que es como si fuera un estado de sitio prolongado, con facultades extraordinarias en una suerte de monarca, que no fue elegido para ser monarca. Y en segundo lugar, asentado en lo que podríamos decir un deslizamiento hacia un estado policial, con un protocolo de seguridad, por ejemplo. Por lo tanto, es exactamente lo contrario de lo que dice. Es un fanático ideológico que no resiste el menor análisis. Freddy, ¿pasa la ley o no pasa el proyecto? Bueno, yo creo que el DNU no pasa. Y la ley ómnibus, que intenta incluir el DNU, va a ser objeto de negociación. Algunas cosas van a pasar, otras no. Desde mi punto de vista, para mí lo razonable sería rechazarlo in totum para poder iniciar una instancia de negociación más razonable. Porque vos no podés poner en el mismo paquete de más de 1050 artículos que tiene el conjunto de los dos instrumentos, desde la toga y el martillo para los jueces, hasta la derogación de la ley de tierra que te permite enajenar, por ejemplo, la pampa húmeda y perder la soberanía alimentaria. Es todo un disparate. Por lo tanto, yo creo que va a tener un tratamiento complejo, difícil, donde el DNU va a ser rechazado seguramente y tendrá que haber una instancia con el famoso tema de la ley ómnibus, espero yo, de negociación mucho más sectarizado a las múltiples materias que abarca, porque pretende también
legislar sobre el Código Penal, que es un código de fondo, Sí. el Código Civil y el Código Comercial, en la práctica deroga artículos de la Constitución Nacional como el 14 bis con la legislación laboral, está en el cúmulo, en su discurso lo acaba de ser, la negación también del calentamiento global, de los derechos conquistados y adquiridos por las mujeres, que vienen en la patria potestad compartida, el divorcio vincular, la interrupción voluntaria del embarazo, y todo esto con un sentido místico, con las fuerzas del cielo que supuestamente generaron ese estado de naturaleza. Mirá, te lo digo más desde el punto de vista filosófico. Se parece más al estado de naturaleza de Hobbes, lo que él plantea, el hombre lobo del hombre, que a este supuesto estado ideal